Hola Palita Lovers, ¿te gustaría aprender a hacer este chaleco para tus muñecas iniciando desde cero haciendo el molde? Ya te voy a enseñar cómo. Aquí tenemos nuestra muñeca modelo. Vamos a tomarle unas medidas: ancho de hombro, contorno del cuerpo y el alto del chaleco o el largo del chaleco que queremos. Aquí medimos entonces el ancho de hombros de extremo a extremo, qué tan ancho queremos nuestro chaleco. Luego medimos el contorno de nuestra muñequita, todo el contorno completito, 28 centímetros. Mi muñequita, ya depende pues de la muñequita que estés utilizando. Y luego vamos a tomar el alto o el largo que queremos nuestro chaleco, desde el hombro hasta donde queremos que llegue. Estas medidas más adelante deberán tener un aumento para que nos quede un poco holgado nuestro chaleco. Luego vamos a medir debajo del brazo de la muñeca cuánto es el largo, qué espacio debemos dejar para este espacio de la manga o de la sisa. Luego vamos a medir el cuello. Queremos que el cuello quede un poquito anchito, a mí me dieron 6 centímetros. Y queremos que quede el cuello un poco sueltico, que no nos quede súper ajustado o pegado a la muñequita. Aquí ya pasamos, entonces vamos a necesitar un cuaderno cuadriculado en el cual vamos a empezar a diseñar nuestro molde. Tomamos la medida más amplia, que fue el contorno del cuerpo, y la marcamos en la parte superior de la hoja, en la parte más alta de la hoja cuadriculada. Doblamos el metro a la mitad, en mi caso eran 28 centímetros, lo dividí y me quedaron 14 centímetros. Entonces eso es lo que vamos a marcar en nuestro cuaderno. La idea es que quede lo más preciso en los cuadritos posible, para facilitarnos pues la marcación. Luego vamos a medir el alto total que queremos nuestro chaleco, qué tan alto, qué tan largo queremos nuestro chaleco. Y así, a partir de estas medidas, vamos a hacer un cuadrado total. A mí me gusta utilizar mi metro porque me permite dividir, doblar los centímetros más precisos posibles para poder pues tener unas medidas mejores del molde. Marcamos entonces nuestro cuadrado y a partir de aquí vamos a empezar a diseñar lo que es cuello, manga sisa, y vamos a empezar a diseñar nuestro chaleco. Luego tenemos los 14 centímetros que teníamos dividido del contorno. Ahora estos los vamos a dividir a la mitad y nos dan 7 centímetros. Vamos a marcar estos 7 centímetros, que es nuestra mitad del chaleco. Vamos a marcar una línea recta y vamos a resaltarla lo mejor posible, que es una línea que nos va a permitir realizar el molde con más precisión. Listo. Ahora vamos a marcar nuestro cuello. Mi cuello midió 6 centímetros, pero yo voy a dividirlos, voy a doblar mi metro y me da 3 centímetros. Entonces, al lado derecho de nuestra línea marcamos estos 3 centímetros de cuello y al lado izquierdo marcamos los otros 3 centímetros de nuestro cuello. Luego vamos a marcar una curvatura lo más prolija posible, lo más equilibrada posible, para que nos dé la curva de nuestro cuello del chaleco. Como es un chaleco que quiero que quede un poco alto, entonces no voy a pronunciarlo. Si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer en forma de V o con una curva más pronunciada. Resaltamos nuestra línea central, que es muy importante. Entonces ya tenemos nuestro cuello. A partir de aquí, entonces vamos a medir el alto de debajo del brazo de la muñeca hacia el borde donde queremos que llegue nuestro chaleco. Entonces hasta ahí va a llegar nuestra sisa. En este caso me dieron 6 centímetros aproximadamente.
resalto las líneas. Luego vamos a marcar el ancho de hombro. Ese ancho de hombro se mide desde el cuello hacia donde quiero que me llegue el chaleco en el hombro. En mi caso fueron 2.5 centímetros de cada lado. Entonces hago esa marcación de 2.5 centímetros. Marcándola desde el cuello hacia la parte exterior de nuestro hombro. Entonces marco estos 2.5. Igualmente realizo esta marcación en el lado, en el otro lado. Y a partir de aquí entonces vamos a dibujar nuestra sisa. Vamos a tratar de hacer una curvatura lo más no tan pronunciada, pero sí que se parezca más a una manga sisa, ¿cierto? La marcamos, tratamos de ser un poco precisos, pero ya cuando vayamos a realizar el corte del molde vamos a tener cortes más precisos ya cuando doblemos el molde. Más adelante les explico cómo lo podemos doblar. Y listo, aquí tenemos ya nuestro molde. Si quieren pueden redondear las puntas. Yo en este caso lo haría pues para el cuellito y para el borde de mi chaleco. Recuerden que se debe aumentar 1.5 centímetros de este molde en cada lado. Cada trazo que hicieron se debe aumentar ese tamaño para que nos quede holgado el chaleco en la muñequita. Luego vamos a pasar a cortar el molde. Aquí vamos a realizar entonces el corte del molde. Este molde donde les marqué que va doble, por ejemplo aquí solo cortamos el cuadrado porque esas curvas de la sisa y del cuello las vamos a cortar. Doblaríamos el papel por la mitad y luego lo vamos a cortar para que nos queden exacto los dos lados. No nos quede un lado con una curva más pronunciada y el otro no. Cortamos entonces bien nuestro cuadrado. Y vamos a doblar a la mitad. Bueno, aquí se me escondió un poquito el video. Doblamos a la mitad y vamos a empezar a cortar cuello y sisa. Entonces si corto por el frente, en la parte de atrás me va a quedar igual ese corte. Entonces va a ser muy preciso el molde. Luego corto el cuello para que nos dé la curva lo mejor posible y que nos quede un cuello muy equilibrado. Listo. Aquí tenemos entonces nuestra línea del centro, que es la que nos permite más adelante abrir nuestro chaleco. Esta sería como la parte delantera. Aquí por ejemplo ya les tengo mi molde ya cortado a partir del molde inicial. ¿Qué hice yo? Yo uní donde les puse doble, entonces hice completo mi molde. Aquí ya tienen los aumentos de 1.5 centímetros alrededor. Más adelante les haré un video explicándoles más a profundidad cómo se hacen estos aumentos para que nos quede el molde lo mejor posible. Aquí marcamos un poquito el cuello trasero para que nos quede con un poco de curva y no nos quede tan recto. Entonces este es nuestro molde. Ahora vamos a pasar a marcar a la tela, que es una forma de coser muy especial. Tenemos aquí nuestra tela. Vamos a marcar derecho. Recuerden que la tela debe tener derecho con derecho. Deben ser 2 piezas de tela, porque este es un chaleco doble faz. Luego vamos a marcar todo el contorno de nuestro molde con el aumento. Vamos a marcar bien todo alrededor de nuestro molde y por donde realicemos la marcación vamos a realizar la costura. Vamos a tener
Vamos a coser todo alrededor, pero en los hombros no vamos a coser y vamos a dejar una abertura en la parte inferior de nuestro molde, en la parte inferior trasera. Estas marcaciones que les estoy haciendo es donde no se va a coser. Los hombros van a quedar libres. Se cose cuello, manga o sisa, pero los hombros no se van a unir. Y abajo voy a dejar unos 6 centímetros de abertura para dar vuelta a nuestro chaleco. Ahora paso a coser. Debemos coser todo el contorno menos las marcaciones. Aquí vamos a empezar a coser. Tengo ya marcada mi tela. Recuerden poner derecho con derecho. Voy a poner unos alfileres para sostener la tela y que no se me mueva al coserla. Listo. Y recuerden, derecho con derecho de las telas. Y vamos a empezar a coser. A mí me gusta empezar a coser desde la parte trasera inferior, donde dejamos la abertura para dar vuelta. Entonces empezamos a coser, rematamos y vamos a tratar de coser bien por la línea que hemos marcado. Si ustedes desean, pueden también hacer la marcación y hacer el aumento en esta costura. Sería mucho más preciso ya que su molde quedara con el aumento, entonces sería mucho más sencillo para las siguientes costuras. Pero más adelante les enseñaré cómo se hacen estos aumentos para que su molde quede preciso. Igualmente este tipo de molde podemos también utilizarlo para hacer blusas. Ya haríamos la manga, ya más adelante podremos hacer un tutorial de las manguitas, de cómo se hacen las manguitas, los tipos de mangas, que hay mucha tela para cortar para hacer la ropita de las muñecas. Entonces sigo cosiendo, dejo el espacio de hombros totalmente abierto, no paso costura. Solamente por cuello, sisa, remato en cada parada del hombro, porque cuando dé vuelta este espacio voy a coserlo junto, entonces la idea es que no se me vaya a descoser o me quede un hombrito sin coser correctamente. Seguimos cosiendo. Este chaleco es muy práctico porque nos permite tener dos chalecos en uno. Entonces podemos hacer las combinaciones que queramos en tela. Por ejemplo, yo utilicé una tela más abollonada para hacerlo, entonces queda más gruesito y es como más un chalequito de invierno, digámoslo así. Entonces nos permite que podamos usarlo por los dos lados. Yo en este caso lo hice todo blanco, pero lo puedes hacer de varios colores. Para combinarlo le puedes dar vuelta y queda completamente prolijo por los dos lados, muy bien cosido, muy bien terminado y es muy sencillo de hacer. Listo, ya terminamos nuestra costura, retiramos los alfileres. Luego vamos a realizar un corte dejando unos 5 milímetros de borde todo el contorno. Aquí ya realicé mi corte. Recuerda hacerle piquetitos a todas las curvas para que al nosotros dar vuelta estas curvas queden con una buena forma. Entonces empezamos a dar vuelta, vamos a dar vuelta total. Mira que los hombros me quedaron abierticos, no se unieron los dos, quedaron abierticos.
doy vuelta bien por todas las curvas. Listo, aquí empiezo a organizar entonces las costuras para que no me queden tirantes. Hago este movimiento y empiezan a quedar más suaves estas costuras. Empiezo a organizar, empiezo a acomodar los hombros, la parte delantera. Me ayudo con este palito, el cual me permite pues como darle bien la forma de nuestro chaleco. Yo en este caso no hice un zigzag o no le puse la fileteadora porque este tipo de tela realmente pues no deshila. Entonces no vi la necesidad de hacerle zigzags. Ya depende de la tela que ustedes utilicen, pueden hacerle pues ese borde para asegurarlo y no se les vaya a deshilar. Listo, aquí ya dimos vuelta. Ahora vamos a unir hombros. Todo esto se hace al derecho. Miren lo lindo que queda. Unimos hombros. Listo. Entonces por la abertura que teníamos vamos a unir. Vamos a tomar por la parte de atrás. Y vamos a tomar los 4 telas que tenemos de ese hombro y vamos a tratar de darle vuelta hacia la abertura que tenemos. Entonces unimos las 4 y le damos vuelta por una de ellas. Empezamos a sacar las telas lo mejor posible, acomodarlas, acomodar los bordes, que nos quede lo más prolijo posible y lo más derechito posible. Yo aquí estoy buscando ubicar todas mis 4 capas. Son 4 capas. 1, 2, 3 y 4. Son 4 capas. Trato de acomodarlas lo más derechitas posible. Me ayudo pues con mi palito para acomodarlas, que me queden derechitas, que quede un hombrito parejo, bonito. Y ahora entonces le paso la máquina de coser y remato muy bien en esa parte, que la idea es que quede lo más seguro posible. Listo, remato, corto el excedente lo mejor posible. Todo eso que sobra, que no me quede como grumos al darle vuelta y que mi hombrito quede lo mejor posible. Aquí le damos vuelta y mira cómo queda nuestro hombro. Queda tanto por el derecho como revés. En este caso este chaleco no tiene revés, nos queda muy bien terminado. ¿Sí? Bien terminado. Mira la manga, mira que lo puedes usar por los dos lados, se lo puedes poner a tu muñeca. Y esto mismo vamos a hacer con el siguiente hombro. Y así queda nuestro chaleco. Queda hermoso por los dos lados, se ve lindo a la muñeca. Y bueno, espero les haya gustado.